Muchas gracias, Luis. Excelente contribución en este importante tema de post cosecha. Con esto, damos por finalizada la sección panelista y la parte técnica de comercial del webinar. Tal como fue anunciado, los dejo ahora con Carlitos Páez, quien nos dará su testimonio íntimo sobre su experiencia en una de las tragedias más dramáticas y extremas que podemos recordar, la caída del vuelo 571, con un grupo de rugbyistas uruguayos en octubre del año 72, y la sobrevivencia después de 72 días en la cordillera de los Andes. Este testimonio nos dará el valor de la resiliencia y de lo que los seres humanos somos capaces de enfrentar en situaciones muy adversas y salir adelante. Un gusto tenerte con nosotros, Carlitos. Adelante. Buenísimo, muchísimas gracias. Para mí es un orgullo poder estar con Chile y con Perú, dos países que adoro, donde voy muy seguido por conferencias, y en el caso de Chile, donde renací después de aquella eh, historia curiosa de aviones y montañas en el año 72, donde tuvimos que pernoctar durante 70 largos días con sus noches en esa historia increíble protagonizada por chicos del común. Porque esa es la gran cosa de la historia nuestra. Es una historia extraordinaria protagonizada por gente del común. Cualquiera de ustedes que me están escuchando hoy pudieron haber sido parte de esta historia. No es un mérito de Carlitos Páez, es un mérito del ser humano. Naturalmente que todos conocen más o menos la historia, pero yo compaginé para este evento un video que es mezcla de la realidad con películas, con documentales que duran unos minutos, un poco para ponerla en el contexto, porque después voy a hablar básicamente de la lucha contra el no. La historia nuestra se basó en el no permanente y el triunfo nuestro fue haberle dicho que sí al no. En este momento de pandemia estamos viviendo una lucha contra el no permanente. No podemos hacer tal cosa, no podemos hacer tal otra, no, tenemos que cuidarnos. En fin, todo el tiempo es el no y al no le tenemos que decir que sí. Naturalmente también que vivimos una cuarentena, más que una cuarentena, 70 largos días con sus noches, eh, mucho más complicada que estas cuarentenas que estamos viviendo acá, porque estamos rodeados de 29 muertos a 25, 30 grados bajo cero, con una incertidumbre bestial, donde no sabíamos qué era lo que podía pasar, y lo único que surgió ahí fue la lucha en equipo para salir adelante basados en la fe y en la esperanza. Para ver, los dejo con una frase que aprendí hace poco tiempo de San Francisco de Asís, que dice así: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Cuando escuché esa frase dije cómo aplica a nuestra historia, pero después que la procesé dije cómo aplica a cualquier historia: es cumplir con el proceso, haciendo lo necesario, luego lo que es posible y terminamos haciendo lo imposible. Así que los dejo para que pongan este video y en minutos estoy de vuelta con ustedes. Many people come up to me and say that had they been there, they surely would have died. But it makes no sense. Because until you're in a situation like that, you have no idea how you'll behave. To be affronted by solitude without decadence or a single material thing to prostitute it elevates you to a spiritual plane where I felt the presence of God. Now, there's the God they taught me about at school. And there is the God that's hidden by what surrounds us in this civilization. That's the God I met on the mountain. El 13 de octubre
Una sola roca. Y abrí los ojos. El otro que se clavó un fierro y no sabes qué profundidad tiene, otro que está en coma y parece que está perdido. Los ojos, los oídos y salir disparando. Pero cuando te das vuelta para salir disparando, para huir, ves que el avión no está. Lo que había atrás tuyo no está. Donde estaba mi amigo el gordo Gastón no está. Hay un gran agujero y el paisaje que se ve es nieve, nevando. Que van a ir a buscar, cuestión de horas y todo, y zafé de todo esto, y cómo me salvé, qué suerte que ya terminó. El avión se cayó, y cómo se cayó si salió ayer. Luego parece que quedaron en Mendoza por el mal tiempo, y hoy salían para Chile, y el avión desapareció del mapa. Salió Carlitos, el avión de su hijo se perdió. Cuando nieva mucho, la nieve se acumula arriba, ¿no? En las montañas. ¿Y después qué hace? Se cae en avalancha. Y de pronto sentimos como el ruido de una tropilla de caballos que bajaba de lo alto. Y de pronto un temblor y... Quedamos sepultados por la nieve, todos, menos Roy y yo. Empezamos a escarbar y era horrible la sensación porque sabíamos que en la medida que yo buscaba a mis amigos, había otro que se me estaba muriendo. 19 personas sin poder salir de adentro del fuselaje del avión durante 3 días. Canessa, Servino. Good morning, Carlitos. Good morning, my friends. You know what today is? No, what? Today's my father's birthday. My father is an artist, a painter, and a bit of a madman. And now my heart, with the rising of this sun, I do believe I'll see him again. Do you feel it? What? God. God is everywhere today. Él estuvo todo el tiempo conmigo aquí. Yo recuerdo muy bien en esta oficina, estábamos días enteros. Estaba convencido de que su hijo estaba vivo. Bueno, nos fuimos el 12 de diciembre. Nos abrazamos esa mañana, me acuerdo, con 3, 4, pero me acuerdo especialmente de Carlitos porque me abrazó muy fuerte y
me dijo, sé que vas a llegar. Y yo, este loco no tiene ni la más mínima idea de lo que yo siento y de lo que vamos a enfrentar. Vos pensás que vas a llegar a un lugar, pero ese lugar está mucho más lejos. La piedra que vos veías que era así es mucho más grande y está más lejos. Y pensás que vas a llegar en media hora y te lleva 5 horas llegar. Y seguís subiendo y cada vez más empinado y cada vez más empinado. Y me voy dando cuenta que no es lo que pensaba, ¿viste? Yo pensaba llegar arriba en un día. West is Chile, and this was the idea which we left the fuselage. The only certain thing was to the west was Chile. Y los vimos trepar durante 3 días, cada vez puntitos más chiquitos, todos mirando para arriba. Nosotros siempre teníamos una especie de miedo de que ellos volvieran para atrás, porque eso era que se nos cortara la ilusión. Después de caminar 20 metros, Parrado se da vuelta y vuelve hacia mí y me dice... No sé qué vamos a hacer, cuánto nos va a llevar esto. Si tienen que utilizar el cuerpo de mi familia, háganlo. O sea, no duden. O sea, la duda no les impida seguir viviendo, ¿no?
And so we were saved. Nando and Canessa breached the Andes, and we were saved. There's nothing more I can tell you. We were brought together by a grand experience. Ave Maria, gratia plena. Bueno, este es un poco un resumen de la historia que nos tocó vivir y yo quiero centrar esta presentación de hoy, como les dije al principio, en la lucha permanente que tuvimos contra el no. Nuestra historia tuvo un no todos los días, naturalmente, pero tuvo 5 grandes nos. El primero fue el accidente, después recibir la noticia de que no nos busquen más, tomar la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos, vino una avalancha, después otra vez encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio. O sea que siempre fue el no y al no le dijimos que sí. Pero básicamente dentro de esos nos, lo que quiero centrar es en el día a día de la historia, que es el parteaguas de nuestra historia. Es cuando cambia y cambia la actitud, cuando dejamos de sobrevivir, pero empezamos a vivir. El avión había caído y pasaron al otro día del accidente, murieron 26 en el accidente, quedamos 26 vivos y al otro día pasaron 2 aviones por arriba nuestro 2 veces, aviones de búsqueda naturalmente, que nosotros les gritamos, celebramos, nos abrazamos, hasta una botella de whisky nos tomamos celebrando que nos habían visto. Y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar, pero empezaron a pasar los minutos y nadie venía a buscarnos, empezaron a pasar las horas y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar los días y nadie venía a buscarnos. Pero nosotros estábamos convencidos de que esos aviones nos habían visto, así que estábamos en actitud de espera. Y llega el día 10 de nuestra historia. ¿Qué sucede en el día 10? Bueno, antes de hablarles del día 10, les voy a hablar de cómo empezaba a surgir una organización entre nosotros. Había 3 estudiantes de medicina, de primer año de medicina, que asumieron su rol de médicos, ayudando a los heridos, ayudando inclusive a los que morían, a tal punto que se convencieron de que eran médicos y los respetábamos como médicos. Así como Roy Harley, estudiante de ingeniería, también de primer año, asumió su rol de ingeniero, inventó una antena para escuchar ese pequeño aparato de radio, una espica, tenía una habilidad para mover los asientos adentro del fuselaje. Él asumió su rol como ingeniero y se la empezó a creer. Así como Adolfo Strauch, que tenía una capacidad para inventar cosas, inventó la manera de caminar sobre la nieve, haciendo unos zapatos con los almohadones de los asientos, inventó la manera de cubrirnos contra el frío, sacando la tela que recubría los asientos, inventó una máquina para hacer agua, eran unas latas plateadas donde poníamos la nieve encima y por el efecto espejo lográbamos derretir gotita tras gotita. Y me enteré hace poco tiempo que el ser humano a esa altura precisa 5 litros de agua para no deshidratarse. Por suerte que me enteré hace poco tiempo, porque nosotros no llegamos nunca a esa cantidad de agua. La cuestión es que Adolfo se asumió como inventor y se la empezó a creer. O sea que es el primer aprendizaje, que es el creérsela. Nosotros empezamos a actuar y nos empezamos a creer. Y llega el día 10 de la historia. ¿Y qué sucede en el día 10? Gustavo Nicolich era el encargado de escuchar la radio para ver por dónde venía la búsqueda, pues nosotros habíamos caído a 4.200 metros de altura, donde las nieves son eternas, las temperaturas entre 25 y 30 bajo cero, y además nosotros estábamos sin recursos de ninguna especie, pero bueno, ellos escuchaban las noticias a ver qué pasaba y de pronto estaba nevando horriblemente y entra Gustavo Nicolich adentro del fuselaje y se dirige a mí, quizás porque yo era el más chico, a quien más tenía que proteger. Yo tenía 18 años en ese momento. Yo realmente era un chico un malcriado, un consentido, que no servía para nada, y entonces se arrima a mí y me dice: Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Le digo: ¿qué pasó, Gustavo? Me dice: acabo de escuchar una radio chilena donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Yo le digo: ¿pero cómo buena noticia, hijo de tu madre? ¿Cómo buena noticia? Y él me agarra del cuello, me mira a los ojos y me dice: ¿sabes por qué es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo. Porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Yo digo: ¿pero cómo dependemos de nosotros si nosotros no tenemos nada? Y él me dice: Carlitos,
tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Yo creo, señores, que las historias son las historias, pero sobre todo como uno procesa las historias, pero mirando para atrás, 47 años para atrás, les puedo decir que qué razón tenía mi amigo Gustavo Nicolich cuando me dijo que era una buena noticia, porque ese día nosotros dejamos de sobrevivir, pero empezamos a vivir. A ver si me entienden el concepto. Para mí, sobreviviente es aquel que está esperando a que lo vengan a buscar, pero cuando uno se convierte en el timonel de su propio destino, la historia cambia. Y como yo digo en este libro que se llama Después del día 10, ese día dejamos de sobrevivir, pero empezamos a vivir. Dejamos de ser sobrevivientes, como nos conocen por ahí, para ser vivientes, que seguramente es una palabra que está mal dicha, pero bueno, yo la puse así en mi libro. Y empezamos a timonear nuestra historia y salimos a pelear la historia. Naturalmente, señores, que para que nuestra historia cambie hubo que tomar decisiones muy duras, como fue la decisión de la alimentación, que en realidad fue mucho menos dura para nosotros que para los de afuera. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos vivido el proceso de 10 días de no comer absolutamente nada, de 10 días de saber de que no nos buscaban más y de 10 días de que sabíamos que teníamos que cumplir con el más sagrado de los derechos, que era el derecho a la vida y el derecho a volver a casa, porque era por lo que peleábamos. Yo no peleaba por películas, se hicieron 3, no peleaba por libros, se escribieron 26, no peleaba por documentales, se filmaron 9. Nosotros peleábamos por cosas muy simples, como era volver a casa con mi mamá, con mi papá, con mi perro, con mis hermanas, porque cuando suceden estas historias cambia la escala de valores y se empiezan a potenciar las pequeñas, grandes cosas, que son las que le dan el sentido a la vida. Yo me acuerdo que me tocaba a mí ir a una expedición a tratar de encontrar la cola del avión. Y cuando me voy le digo a Nando, Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era un bolsito de mujer donde guardábamos una lata de mariscos que compartimos entre 26 y 2 cuadraditos de chocolate que me tocaron a mí porque había hecho una expedición. Y le digo, no queda nada en la despensa, le digo a Nando, y Nando me dice, Carlitos, yo me como al piloto. Quizás hasta un comentario natural. Él había perdido su madre en el accidente, su hermana 5 días después, y se ve que él, a nivel consciente o inconsciente, se las agarraba contra el piloto. Lógicamente, les aclaro, señores, que ustedes hubieran cumplido el mismo proceso que cumplimos nosotros, porque, como les decía al principio, es cumplir con el proceso, 10 días de desesperación, 10 días de que no nos buscaban nada. Es más, a nosotros padecimos ese día 10, una de las peores noticias que puede padecer el ser humano. Debemos ser muy pocos en el mundo que hemos padecido eso, que es la sensación de no existir más, de que el mundo entero se había olvidado. Este libro, que se llama Después del día 10, se iba a llamar Gira, gira, como el tango. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos entender de que el mundo seguía funcionando, que se seguía jugando al fútbol, escuchábamos por radio hasta que los astronautas llegaban a la Luna, que el 8 de diciembre se festejaba el Día de las Playas en Montevideo y nosotros perdidos en los Andes. Es como un garrotazo que recibimos nosotros a nuestra arrogancia, porque el ser humano se cree que cuando a uno le pasan cosas, el mundo se detiene y ¿saben lo qué? El mundo sigue andando. Por eso él se iba a llamar Gira Gira. Así que ahí, tomada la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos, que fue después de una reunión que tuvimos, donde cumplimos primero con un pacto sagrado, que si alguno de nosotros, hicimos un pacto sagrado entre nosotros, que si alguno de nosotros quedaba a disposición de los demás, y la segunda cosa que hicimos fue encomendarle a los estudiantes de medicina que habían asumido su rol de médicos, que se ocuparan del asunto y se ocuparon. Y resolvimos uno de los temas que teníamos que resolver. Y miren, señores, cuando uno toma una decisión equivocada o no, pero se abre una oportunidad. El día que tomamos la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos, se abre la posibilidad de poder empezar a pensar en salir de los Andes. Pero nevaba horriblemente en el año 72, fue de los peores años en los últimos 50 años. No podíamos ni salir del fuselaje, llega el fatídico día 16, para mí el peor día de nuestra historia. Estábamos dentro del fuselaje, eran las 3 de la tarde, 23 personas y de pronto sentimos el ruido como de una tropilla de caballos que bajaba de lo alto y de pronto toneladas de nieve que se nos meten adentro del fuselaje y nos sepultan a todos por adentro y por afuera, una avalancha. Nosotros venimos de un país donde no hay nieve, o sea que no sabemos que esas cosas pueden pasar. La cuestión es que quedamos sepultados durante 3 días, totalmente tapiados, y durante esos 3 días, murieron 8 personas, y durante esos 3 días intentábamos salir para afuera del fuselaje por la cabina del piloto, que fue un trabajo enorme, y logramos al tercer día salir ahí. Me acuerdo que salimos al techo del avión,
Era un día espléndido en la cordillera y lo único que yo quería era salir a saludar a mi padre, que cumplía años ese 1 de noviembre. Era lo único que me motivaba y ustedes me dirán, ¿qué sentido tiene que yo salga al techo del avión a saludar a mi padre si mi padre jamás se va a enterar? ¿Y a mí qué me importa el sentido? Miren, señores, yo me hice amigo de los símbolos en la cordillera y en la vida después y verán como al final de esta charla los símbolos empiezan a encajar como si fuera un rompecabezas y empieza a tener un sentido real y concreto. La avalancha vuelve a cambiar la historia. Y para encontrar lo positivo dentro de lo negativo, miren qué horrible lo que les voy a contar. Lo único que tuvo de positivo la avalancha fue que rompió con los pequeños grupos. Nosotros éramos 5 amigos inseparables, quedamos 3. Otros eran 4 amigos inseparables, quedaron 2. Otros eran 3 amigos inseparables y quedó 1. Y de la avalancha en adelante, al romperse esos pequeños grupos, nos fusionamos en un solo grupo y nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo y nos fuimos transformando de a poco en una especie de máquina para vivir y empezamos todos a trabajar para que Fernando Parrado, Roberto Canesa y Antonio Vicentín salgan a caminar con destino a Chile, con destino al oeste, porque era donde había dicho el copiloto que habíamos caído, que habíamos pasado Curicó. Y pasa 1 mes y medio de la historia y logran salir en lo que nosotros creímos que podía ser la expedición final. Y pasan 2 días y los vemos regresar con la noticia de que habían encontrado la tan buscada cola del avión. La cola del avión tenía muchos atractivos, tenía todas las valijas nuestras, tenía las baterías del avión que nos daban la chance de juntarlas al radiotransmisor. Entonces volvieron para buscarlo a Roy Harley, que se supone que algo de electricidad sabía y que estudiaba ingeniería. Pobre Roy, lo único que había hecho en su vida era cambiar el pasacasetero del auto de sus primos. Y nosotros le infligíamos el peor de los trabajos, que era juntar 160 cables que habían arriba con 160 cables que habían abajo para hacer funcionar ese aparato que nunca había visto en su vida. Lo único que había hecho era cambiar el pasacasetero del auto de sus primos. Y ahí lo llevan a Roy. Roy estaba muy mal herido, pero fue igual. Pero miren, señores, si hay algo que nada ni nadie nos pudo quitar en esta historia fue la ilusión con que hicimos las cosas, la pasión que le metimos y sobre todo la actitud, que es la gran palabra que tiene esta historia, la actitud. Allá lo llevaron a Roy y pasan 3 días más y los vemos regresar frustrados con la noticia de que cuando juntaron los cables con los otros cables, lo único que pasó fue un chisporroteo, un cortocircuito y se rompe nuestra ilusión. Llegaron frustrados, pero con algunas alegrías. Trajeron 131 cajas de cigarrillos. Nosotros llevamos cigarrillos a Chile porque era la época de Allende, estaba desabastecido, que fue un momento de placer. No promuevo el cigarrillo, pero nuestra historia fue tan larga que nos dio para dejar el vicio y volverlo a retomar. Trajeron algo de ropa, estaba todo el equipaje nuestro, y trajeron también esa tela que recubre la calefacción o el aire acondicionado del avión, que cuando yo la vi, yo digo, esto se puede transformar en un bolso de dormir para los expedicionarios. Pero no solamente tengo la idea, sino que yo sabía dónde había una aguja de esas que tienen las mujeres y un hilo de cobre y me pongo a coser un bolso de dormir para 3 personas que, miren, lo hice tan, pero tan bien hecho que ni Cristian Dior hace un bolso de dormir como el que hice yo. A lo que voy, yo me estaba dando cuenta de mi propia evolución, de mi propia transformación. Yo era un chico que no servía para nada al principio de la historia, pero ya después me di cuenta de que empezaba a tener logros, que empezaba a tener recursos desconocidos para mí, hasta ese bolso de dormir que es el orgullo mayor de las cosas que he hecho en mi vida. Y ahí llega el día 60 de nuestra historia, donde aquí sucede para mí el único hecho heroico. Miren que nos llaman los héroes de los Andes, pero acá sí sucede un hecho heroico. Y vale la pena que lo mencione. Y se da en el momento que salen a caminar en lo que fue la expedición final, Fernando Parrado, Roberto Canesa, Vicentín y mi bolso de dormir. Y salen a caminar, habían caminado unos 20 metros y vuelve Parrado hacia atrás y se dirige a mí y me dice, Carlitos, antes de irme quiero darle un beso a la cruz de tu rosario. Yo tenía un rosario que me había dado mi madre, que fue muy importante en los Andes. Nos reuníamos todos los días a rezar el rosario en un momento de introspección, de cercanía con Dios, de no pensar en otra cosa. Le da un beso a la cruz del rosario y a cambio me entrega, le había comprado un par de zapatillas como esta, bueno, un poquito más grandes, estas son de cuando se hizo la película, que él había comprado en Mendoza cuando paró el avión para su sobrino de 2 años. Y me entrega una y me dice,
Carlitos, yo me voy a llevar la otra y te prometo que voy a venir a buscar el par. Pero si eso no pasa, que era lo más seguro, y yo me muero en el camino y yo no vuelvo a buscar el par, y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse, háganlo. No solamente Parrado tenía los cojones de salir a buscar ayuda a una costa de poder morir, sino que además nos daba una autorización innecesaria, pero la hacía de alimentarnos de lo más sagrado que él tenía, que eran su madre y su hermana. Eso lo convierte en Parrado en un grande que siempre en esta parte de la conferencia yo siempre pido un reconocimiento por él. Y salen a caminar y fue desesperante. Lo que ellos pensaron subir en un día, demoraron 3 días. Durante 3 días los veíamos alejarse, puntitos chiquititos que se iban perdiendo, y al tercer día vemos que uno de esos puntitos bajaba y nosotros pensamos que los otros 2 se habían muerto y fuimos al encuentro. Demoró 3 horas en bajar lo que habían demorado 3 días en subir, y cuando llegamos a él era Vicintín, que venía con la noticia de que habían llegado hasta la cima de las montañas, y cuando miraron hacia el otro lado, en vez de encontrarse los verdes prados chilenos, que era lo que suponíamos que tenía que haber, se encontraron con un panorama patético y desolador, que eran montañas y más montañas y más montañas. Y ahí tomaron la decisión, Parrado y Canesa, de quitarle la comida que tenía Vicintín y su ropa, y lo mandaron al fuselaje con un mensaje para todos nosotros de que ellos 2 iban a seguir adelante aún hasta morir. Eso, señores, se llama actitud, eso se llama actitud, porque ellos podían haber tomado el camino del atajo, el camino más simple, que era volver al fuselaje, donde más o menos estábamos con vida, pero íbamos a terminar muriendo. Pero ellos prefirieron el camino duro, quizás el camino posible, quizás porque sobre sus hombros pesaba el trabajo de todos nosotros, o más que en sus hombros, pesaba en el corazón. Ellos 2 no caminaban solos, era fruto del trabajo de los 16. Eso se llama actitud. Y pasan los 10 últimos días de la historia. Yo estaba en el día 70, abrazado a José Luis Inciarte, llorando en una historia que no se resolvía. 70 días habían pasado, 70 días es mucho tiempo. Da para ponerse de novio, casarse y divorciarse, es mucho, mucho tiempo. 10 días que habíamos perdido contacto con Parrado y con Canesa, pero no me pregunten por qué de la depresión y la angustia y el llanto paso a la euforia, no sé qué mecanismo psicológico. La cuestión es que tengo una premonición de que Parrado y Canesa habían llegado de algún lado, pero me pongo contento, pero no me animo a comentarlo. Media hora más tarde, Daniel Fernández, que se despertaba, me dice: che, Carlitos, acabo de soñar de que Parrado y Canesa han llegado de un lado. Y digo, yo tengo la misma sensación. Y prendimos la radio, pequeña radio, y la primer cosa que escuchamos era algo vinculado al avión uruguayo, pero entre medio de la estática no podíamos escuchar, y cambiando el dial llegamos a escuchar la voz del embajador uruguayo, César Charlone, que estaba en el aeropuerto de Pudahuel, y que lo sentimos decir: señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canesa. Imagínense ustedes lo que fue para nosotros escuchar esos 2 nombres, porque solamente escuchando esos 2 nombres sabíamos que era el final de nuestra historia, el final de nuestra lucha, el final de nuestro dolor, pero por sobre todas las cosas era el principio de la alegría, el principio de la libertad, era por lo que era el regreso a casa. Solamente escuchando esos 2 nombres sabíamos que la historia se había terminado. Y no solamente, bueno, no saben lo que festejamos, era una locura. Yo siempre digo, le digo a los periodistas que yo daría todo lo que tengo porque alguien hubiera filmado ese momento. Parecíamos locos alrededor de ese aparatito de radio. Y no solamente eso, dice el embajador, sino que dice: y en este momento despido a los helicópteros que van a buscar a Parrado y Canesa para que sean ellos los que los conduzcan a la montaña. Y sentimos por radio ese ruido maravilloso de los helicópteros despegando. Miren, tan maravilloso es que a mí en la portada de mi libro hay una cruz roja, que el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo. La cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo lo veo en positivo, lo veo como un símbolo de esperanza, lo veo como las aspas del helicóptero, que es un poco como yo trato de contar esta historia dramática buscando la parte positiva. Así que ahí, sabiendo de que nos venían a buscar, yo cumplí con el ritual del viajero. La primera cosa que hice fue peinarme con gomina, como hoy, que fue lo único que se salvó de que comiéramos. La gomina, no se las recomiendo, es inmunda la gomina, pero la utilicé para peinarme y me peiné.
La segunda cosa que hice fue afeitarme. Mi padre siempre decía que afeitarse es quitarse las preocupaciones del día anterior, y yo, aplicando la filosofía de papá, dije, si yo me afeito, me quito la historia entera de los Andes. Pero claro, no es lo mismo afeitarse aquí con agua caliente que en la cordillera de los Andes a 25 bajo cero. Me destrocé la cara, pero me afeité. Me acuerdo que se me hinchó horriblemente la cara, una reacción alérgica. Y la tercera cosa que hice fue hacer mi valija. ¿Qué era mi valija? Mi valija era un pantalón que yo le hacía 2 nudos y que ponía adentro. Adentro del pantalón yo ponía 3 cinturones de seguridad, que a mi modo de ver yo le estaba robando a la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Para qué los cinturones de seguridad? Mi mamá tenía un Fiat 850 que en aquella época nos mandaban los europeos sin cinturón de seguridad, y estaba de moda tenerlos con cinturón de seguridad. Era más por moda que por seguridad, y me acuerdo que era algo caro de comprar. Entonces yo dije, me robo los cinturones de seguridad del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya para llevárselos al auto de mi mamá. Entonces puse 3 por si se rompía uno. ¿Por qué les hago este cuento? A ver, yo le doy conferencias a financieros, a banqueros, a abogados. Podría buscar un contenido más inteligente de la valija. Podría decir, me llevé el barómetro, la brújula, total, nadie sabe el final. Pero ¿por qué cuento la realidad? Porque es otra vez el símbolo. Era lo que me vinculaba con mi mamá, que era por lo que nosotros peleábamos. Como les dije, yo no peleaba por fama, película. Fíjense que tengo uno de los actores más importantes del mundo, hace de mí, que John Malkovich es uno de los top 10 de actores del mundo. Yo no peleaba por eso. Peleaba por cosas muy simples, porque, como les dije, en estas historias se potencian las pequeñas, grandes cosas, que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Así que ahí, bien peinado, muy mal afeitado, con mi valija hecha, nos sentamos a esperar la llegada de los helicópteros, que demoraron bastante más de lo que nosotros pensábamos. Todavía nosotros pensábamos, todavía no nos van a encontrar. Y de pronto, mirando ese valle donde nunca habíamos visto nada, absolutamente nada, más que una vez que pasó un cóndor, que pasó con intenciones de comernos a nosotros, y nosotros nos hacíamos los muertos, esperando que bajara el cóndor para comernos nosotros al cóndor. Empezamos a sentir en la lejanía ese ruido maravilloso. Cuando vean un helicóptero, sobre todo cerca de las montañas, se acordarán de mí, porque es algo que se siente desde muy lejos, que se empezaban a aproximar cada vez más, hasta que de pronto irrumpen en ese valle esos 2 divinos. Yo lo veía como 2 divinos pájaros mecánicos, portadores de libertad. Nuestra lucha había sido tan humana que los veía como 2 pájaros gigantescos. Me imagino lo que debe haber sido para los pilotos vernos a nosotros. Debe haber sido alucinante, después de 70 días, que apareciera gente viva y empiezan a dar vuelta alrededor nuestro y a bajar. De hecho, esa fotografía que estamos con los brazos en alto es una de las 50 fotos más importantes del siglo, y cuando estaban a 5 metros de altura, se descuelgan 3 personajes del Cuerpo de Socorro Andino chileno, y cuando uno de ellos cae, llega, aterriza sobre la nieve, empieza a gritar mi nombre. ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Y yo digo, ¿y este personaje de dónde me conoce? Yo me había caído en un lugar que no sabía ni dónde, y aparece un personaje desde el cielo gritando mi nombre. Le digo, soy yo. ¿Por qué? Me dice, no, es que tengo 2 cartas para usted. ¿Cómo 2 cartas para mí? Y me entrega 2 papeles escritos en rojo. Uno de ellos decía así, este es el original, nunca lo muestro en las conferencias porque lo tengo acá en mi escritorio. Decía así: querido Carlitos Miguel, como ves nunca le fallé, te espero con más fe en Dios que nunca. Mamá llega ahora nomás a Chile, un abrazo, el viejo. Y ahí me doy cuenta que atrás de mi historia había otra historia. ¿Qué cosa más linda me podía estar pasando en ese momento que el darme cuenta que del otro lado habían peleado exactamente por mí como yo había peleado para ahí? Y me empiezo a dar cuenta, sobre todo, que empezaba a tener sentido de que yo aquel 1 de noviembre, después de la avalancha, hubiera salido a saludar a mi padre. Y cuando abro la segunda carta, mucho más linda que la primera, estaba dirigida a todos. Mi padre era pintor, un pintor conocido, murió hace 5 años, y él había dibujado un helicóptero, y en una carta dirigida a todos que decía así: hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad porque era 22 de diciembre. ¿Qué cosa más linda podíamos estar viviendo en ese momento? Tan lindo que a mí me parece que la historia de los Andes la tengo que dejar aquí. ¿Por qué?
que después todos conocemos, aparecieron las películas, las documentales, los libros, en este momento se están haciendo 2 películas más. Yo a veces me pregunto por qué, y porque claro, National Geographic dice que es la historia más grande de supervivencia de todos los tiempos, pero lo importante es que fue protagonizada por gente del común, que eso es lo que tiene de atractivo esta historia. No es como quien escala el Everest, que es un tipo que se entrena, que toma la decisión. Esta es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. Les voy a contar en minutos el final de la historia de mi padre. Mi padre se caracterizó por estar los 70 días en Chile buscándonos. De hecho, hizo un libro que se llama Entre mi hijo y yo, La Luna, que es un libro homenaje a todo el pueblo chileno que lo apoyaron siempre. Y él estaba presente en el cuartel de San Fernando cuando llegaron los helicópteros esos que despedía el embajador para buscar al coronel Morel Donoso y a esta gente del Cuerpo de Socorro Andino para ir a la montaña. Es ahí que mi padre escribe esas 2 cartas, que las escribe en un acto de fe, porque él sabía que estaban vivos Parrado y Canesa como a 80 kilómetros de distancia, pero no sabía quiénes eran los que estaban en la montaña. Y cuando se van a ir los helicópteros, el coronel Morel Donoso le dice a mi padre: Carlos, yo lo autorizo a que venga a buscar a los muchachos. Y mi padre, quizás por miedo a no saber si se iba a encontrar con su hijo vivo, o quizás por sensatez, como dice en su libro, le dijo: coronel, si voy yo, le estoy quitando el lugar a uno de ustedes que es mucho más importante en un rescate, o lo que es peor, le estoy quitando el lugar a uno de los muchachos a que ustedes puedan rescatar. Lo único que le pido, coronel, es que usted vaya a buscar a mi hijo con las botas que yo lo busqué durante los 70 días. Quiero que sus pasos sean la prolongación de los míos en el encuentro con mi hijo. Otra vez el símbolo. Otra vez el símbolo. ¿En qué alteraba que el coronel se pusiera o no las botas de mi padre? No lo sabremos nunca, pero curiosamente se las puso, y curiosamente, cuando llegan los helicópteros, yo me subo en el helicóptero donde venía el coronel, que nada me dice de la presencia de mi padre, quizás por miedo a que tuviera una reacción. A lo único que se limita es a repasar conmigo la lista de sobrevivientes y a transmitirla por radio al cuartel general por radio. En el cuartel general había un militar que escribía los nombres como si fuera un autómata, y en ese momento llaman de Radio Carve de Montevideo, la radio más importante que tenemos en Uruguay, y piden para hablar con mi padre y le dicen: Carlos, el Uruguay entero está detenido. El Uruguay tuvo 2 episodios que detuvieron al país. El primero fue en 1950, cuando Uruguay le ganó a Brasil la final de fútbol en Maracaná, y la segunda cuando aparecimos nosotros. Entonces le dice: el Uruguay entero está detenido, el Uruguay entero quiere saber quiénes se salvaron de la tragedia. Y mi padre le dice: la lista la tengo aquí enfrente, pero no tengo autorización para darla. Y en ese momento pasa Sepúlveda, intendente, le dice: Carlos, si es para Uruguay, dé la lista nomás. Por suerte alguien la grabó, la lista. No es como ahora que todo se graba, en aquel momento no se grababa nada, pero alguien la grabó y yo traje aquí para compartirla, para que vean lo que se vivía aquel 22 de diciembre del año 72. Dura muy poquito y después estoy con ustedes. Suena el teléfono y dicen País Villalobos, Radio Carve de Montevideo. Aquí está todo el mundo esperando la noticia de quiénes son los que han sobrevivido a la tragedia. Sobrevivientes, por favor, adelante tú desde San Fernando. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Te escucho, adelante, por favor. Eduardo Strauss Urioste. Reitéramelos 2 veces cada nombre, por favor. 2 veces cada nombre. Eduardo Strauss. Antonio Vicentín. Álvaro Mangino. Daniel Fernández. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Lo abracé, lo toqué, me di cuenta que estaba sano, que estaba fuerte, y como tenía vergüenza ajena, porque de la misma forma que la satisfacción me colmaba de tenerlo a mi hijo,
también pensé en el dolor de otros padres que no había tenido la chance de recibir a los suyos. Y aún me duele el encuentro con Carlitos, lo tengo marcado a fuego como si fuera un tatuaje. A mí me gusta terminar este video con esta fotografía, donde están los sobrevivientes, pero también están los hijos de los sobrevivientes y los nietos. Ustedes no me habrán visto dar mensajes ni consejos a lo largo de toda esta charla, porque creo que los mensajes y los consejos son patrimonio de la arrogancia, y a mí Dios me enseñó de que el camino era por el lado de la humildad, que es la otra gran palabra que tiene esta historia. Creo que humildad y actitud son dos palabras que van de la mano, y gracias a esas dos nosotros pudimos salir adelante, y tengo que ver esta historia como en positivo, y los convoco a ustedes a que miren para atrás a sus propias cordilleras, miren para atrás por el espejo retrovisor, pero para ir para adelante, tratando de encontrar lo positivo dentro de lo negativo, tratando de transformar las cruces en aspas de helicóptero. Cuando yo miro para atrás esta foto y veo esta foto, veo que valió la pena nuestra historia, que valió la pena nuestra pasión, que valió la pena nuestra actitud para que lo que triunfe sea la vida. Hoy somos más de los que salimos aquel 12 de octubre. Están nuestros hijos, yo tengo la dicha y el privilegio de tener las 3 primeras nietas de los sobrevivientes, son mías. Entonces creo que valió la pena y hay que mirar las cosas en positivo. Cada uno tiene su propia historia. Y para terminar, yo sé que no hay tiempo para preguntas, les voy a pedir que me pasen el tercer video, porque ahí está una pregunta que siempre me hacen si volvimos al lugar, y dura muy poquito, pero creo que vale la pena para que vean lo que yo volví con mis hijos y con mis nietos al lugar de los Andes. Ya volví varias veces, pero esta vez volví con mi familia y creo que vale la pena que lo vean. Adelante video. Mirando para atrás por el espejo retrovisor, 45 años para atrás, veo que valió la pena nuestra actitud, que valió la pena nuestra pasión, que valió la pena nuestra ilusión para que lo que triunfe sea la vida. Hoy somos más de los que salimos aquel 12 de octubre. Esto marca claramente de que valió la pena nuestra historia. Valió la pena para que triunfe la vida. Ahí están los picos donde pegó el avión. Pegó con la panza y con el ala, y ahí se partió al medio y cayó. Te voy a decir los nombres de los hijos. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. En la cordillera no es probable y no es posible de que quede alguien vivo, y menos después de un accidente de avión, y encima 70 días después. Esta noche va a ser mi última noche aquí, después de esos 70 días que pasé acá viviendo. Solamente lo soporto porque vengo con mi familia, esa es la verdad. Se me vienen muchas imágenes. ¿Cuántas personas Va a hay? llevarnos hasta el campamento base, unas 7-8 horas de cabalgata, y el día siguiente 7-8 horas más hasta el memorial. Los sobrevivientes tuvieron 70 días en este lugar, en un lugar tan inhóspito como es este, y tan alejado de todo. Encima ellos no sabían ni a dónde estaban. Impresionante haber llegado acá donde cayó mi viejo, la verdad, espeluznante.
La verdad que es una cosa de locos este lugar. Vine en plan agradecimiento absoluto. Me siento un milagro yo por existir gracias a esto. Está nevando. Qué curioso, nevando con sol. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan. No puedo creer lo que vivió ese Carlitos de 18 años, sin ropa, sin absolutamente nada, mucho más flaco. Pero bueno, como digo, yo soy parte de esta locura. Una locura del ser humano. Una locura de Dios. A mí me gusta dedicar esta conferencia a mis dos amigos que murieron en los Andes, Gustavo Nicolichi y Diego Storm. Miren qué juventud teníamos. Básicamente me gusta dedicar esta conferencia a mi abuela, a mi madre y a mi padre, que me buscaron desafiando la sensatez, la gente los creía locos. Básicamente me gusta dedicar esta conferencia a Fernando Parrado y Roberto Canesa, todos locos que tuvieron los cojones para salir a buscar ayuda a una costa de poder morir. Pero principalmente me gusta dedicar esta conferencia a mis dos hijos, María Elena y Carlos Diego, porque son la continuación de la vida. Y fundamentalmente me gusta dedicar esta conferencia a mis tres nietas, Justina, Mía y Violeta, ahora Juan Justo y Alexis, porque son el símbolo inequívoco de que la vida merece vivirse. Muchas gracias. Todavía no aparezco en pantalla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlitos. Impresionante tu testimonio. Bueno, no me cabe duda que a todos nos ha removido y nos ha llegado profundamente. Qué valioso tu mensaje en estos momentos de tanta incerteza que estamos viviendo, pero sin duda con ninguna comparación con respecto a todo lo que tú viviste. Yo creo que simplemente para culminar, yo los dejo con la frase que les dije al principio. Empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminaremos haciendo lo imposible. Que viva la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que cierta tus últimas palabras. Venga, gracias. Bueno, a nuestros asistentes les queremos pedir que nos respondan una breve encuesta que pondremos en la pantalla a través de un código QR, el cual pueden escanear con su celular. Esto es muy importante para nuestros futuros encuentros. De esta manera, damos por finalizada este webinar UBA de Mesa en Pandemia. En nombre de ADAMA, agradecemos a todos los asistentes, a los expositores y a quienes nos hicieron posible la realización de este importante encuentro. Desde ya, lo invitamos a compartir con nosotros en las redes sociales sus comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.